Es complicado definirme como escritor porque es difícil decir lo bueno, barato y bonito y rubio y ojos azules que soy, en este caso ya el pelo blanco. Es complicado, pero lo que sí que puedo transmitir es lo que me dicen los lectores, y en este caso suelen coincidir en que mi prosa, mi texto, mis novelas, mis relatos son un tanto mordaces, sarcásticos a veces y también irónicos, pero sencillos. Suelo ser muy claro a la hora de escribir, a la hora de contar cosas. La inspiración, como bien dijo en su día Picasso, y no por muy manida esta frase es menos cierta, a mí también siempre me pilla trabajando. No creo demasiado en la inspiración, eso es como muy un concepto poético. O sea, la inspiración es trabajo, trabajo y trabajo. Yo cuando estoy escribiendo una novela procuro escribir siempre todos los días. Y es como estar conectado, es como si tuviera varias antenas que están conectadas a una serie de satélites, y entonces es cuando sí, me puede llegar eso que llaman, que dicen inspiración, una mirada, un gesto de una persona, una sonrisa, una hoja que se cae de un árbol, una simple bolsa que va correteando, que la lleva el viento en un rincón. Eso me puede inspirar a escribir algo, lo anoto, simplemente lo recuerdo a la hora de escribir. Entonces es fundamental estar escribiendo siempre, estoy conectado. Comparo un poco lo que es la escritura, la labor del escritor, con la de un deportista de élite. Cuando un deportista de élite se lesiona y está en pleno apogeo, pero después está un mes, 2 meses de baja, cuando vuelve a estar en forma, más bien cuando le dan el alta, tarda mucho tiempo en estar en forma. Tiene que hacer una pretemporada. Pues eso me pasa a mí. Si yo por circunstancias estoy una semana o 15 días sin escribir, no tengo acumulado ahí toda esa escritura de todo ese tiempo. Al contrario, me cuesta retomar. Entonces, en ese sentido, procuro organizarme, y sí, soy más metódico que por inspiración. Quizás un poco lo que he dicho antes, esa forma de escribir mía, que no es buscada, es mi forma de escribir, suele ser bastante irónico. Precisamente en esta novela que se publica en estos días, Las aventuras de un enclenque inmortal, premiadas de novela, el jurado, una de las cosas que decía el jurado por lo que han premiado esta novela es que por mi fina ironía en los textos a la hora de escribir, por esa claridad también y esa sencillez. Es más complicado de lo que parece, porque es verdad que la persona que va con un libro para que se lo firmes, quizás también va pensando un poco en la genialidad, a ver qué es lo que vas a escribir. Y claro, no es lo mismo la inmediatez en una firma de libros, que tienes que ir rápido, que la soledad, la tranquilidad que te da estar en casa escribiendo, que si algo está mal lo borras y lo vuelves a escribir, y en cambio en una dedicatoria, en una firma, lo que escribes ahí ya se queda. Yo recuerdo, y a veces es complicado, depende de la circunstancia, el momento, la persona, que si la conoces más o menos. Yo recuerdo en una feria del libro un señor
me dijo, por favor, ¿me podrías firmar este libro? Se lo dedicas a mi hijo. Me dio el nombre, dijo que le hubiera gustado mucho leer este libro. Yo lo sé, murió hace unos meses. Entonces, es difícil, es complicado en esos momentos, por eso que depende de las circunstancias y el momento. Los premios principalmente reconocimiento, porque sin ir más lejos, el Premio de Novela Nacional e Internacional de Literatura Infantil que he ganado en México con la editorial EDB, si no hubiera sido ese premio, ahora mismo ese libro estaría en el cajón sin saber qué es lo que podría pasar, porque en España aún no está publicado, solamente se ha publicado en México, y gracias a ese premio está en las escuelas de México para que lo lean los niños dentro de un plan lector del gobierno mexicano, y hizo ese concurso a través de la editorial EDB, y gracias a eso ese libro está en las escuelas, se está leyendo. Entonces, ¿qué es lo que me da? Un reconocimiento que de otra manera hubiera sido imposible. La crítica, la verdad es que siempre me ha tratado muy bien, tanto de los medios de comunicación como de los lectores. Nunca he tenido, o al menos no me ha llegado a mí, una mala crítica. Y ojo, al decir una mala crítica me refiero con mala intención, porque las críticas, siempre que sean constructivas, incluso siempre dicen que se aprende más de una crítica constructiva que de las alabanzas, pero yo no me puedo quejar, sinceramente la crítica hasta ahora me ha tratado bien. Es verdad que si miramos de los 13 libros que tengo publicados, incluido esta última novela, 8 son libros de relatos, 4 en solitario, digamos, y otros 4 con otros escritores, y 5 novelas. Pero no es que me sienta más a gusto en un género escribiendo relatos o novela. De hecho, alguna vez he empezado, alguna de mis novelas en principio iba a ser un relato. Y de hecho, después de terminar ese relato, 7, 8 páginas, he pensado si esto puede tener continuidad, y al final lo que en un principio era un relato ha terminado en novela. Es verdad que el relato tiene que ser más conciso, hay que ser más preciso. En la novela te da permiso para ciertas licencias, cosa que en un relato no puedes tener un solo despiste porque se notaría demasiado, y quizás es más complicado o tan complicado escribir un relato como una novela. Aquí tendría que decir un poco lo que dijo en su día Umberto Eco cuando escribió El nombre de la rosa, que él lo que quería era envenenar a un monje, y vaya si lo consiguió. En este caso yo siempre había tenido la idea rondando, lo primero que tenía era la idea rondando de que algunos de mis personajes fueran invisibles, porque a mí me hubiera gustado y me gustaría ser invisible. Y entonces, qué mejor manera de, en este caso, en esa novela de Los Guardianes Invisibles, son dos protagonistas, 2 niños que tienen esa facilidad de convertirse en invisibles. Entonces, la idea original fue esa, que a mí siempre me había fascinado ese momento de poder ser invisible, como en realidad no puedo ser invisible y ya me gustaría. Una forma de ser invisible, de vivirlo, es a través de estos personajes, a través de la novela. Y no tenía muy claro al inicio si esa novela podía ser para juvenil, infantil, o para mayores, para adultos, pero enseguida, en cuanto me puse a escribir, vi que
efectivamente tenía que ser una novela para infantil y juvenil. De momento, en estos días se publica Las aventuras de un enclenque inmortal, que es premio Hades de novela, y es presentar esta novela, dar a conocer esta novela, que le pasa un poco como la anterior. En esta novela hablo de la inmortal, a quien no le gustaría ser inmortal, y esa era un poco la idea original, aunque tengo que decir, bueno, que hay muchas más aventuras a través de La fuente de la juventud eterna de Juan Ponce de León y demás. Entonces, lo primero es promocionar este libro, Las aventuras de un enclenque inmortal. Después, mi idea es publicar Los guardianes invisibles, del premio que hemos hablado, de literatura infantil y juvenil, aquí en España, porque únicamente está publicado en México. Después tengo el libro de relatos culos, que la tercera edición está ya ahí, estaba en imprenta antes de la pandemia, con nuevos relatos, en total serán 100 relatos, y estaba previsto publicarla aquí en España y en Colombia, pero con la pandemia se fue todo al limbo. Entonces es mi idea retomar ese proyecto, y después tengo otras 2 novelas escritas que mi idea también es algún día publicarlas. Como escritor, yo creo que he cumplido todos los sueños. El primero es ser lector. Después ya, una vez que eres lector activo, ante todo soy lector activo antes que escritor. Y después me he divertido, me sigo divirtiendo contando cosas, escribiendo. He publicado. Y bueno, mi deseo es seguir escribiendo, seguir leyendo y seguir publicando. Ese es mi deseo. Mi deseo es salud, salud ante todo. Teniendo salud se puede conseguir cualquier otra cosa, y si no se consigue es algo secundario, al menos hay que intentarlo. El fracaso es precisamente no intentarlo. Entonces, mi deseo es salud.